¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar con la figura de Virgilio y en particular vamos a ver de qué manera se ubica su obra al interior del campo literario romano. Bueno, de acuerdo con algunos historiadores, y respecto a esto hay relativo consenso, historiadores antiguos me refiero, Virgilio nació en el año 70 a.C. o 684 ab urbe condita, ¿no? Es decir, hay quienes utilizan entre los romanos me refiero, ¿no? Como esta suerte de calendario romano que toma como punto de referencia, como año cero, el año de la fundación mítica, 753 a.C., y a partir de allí, 1, 2, 3, bueno, por eso corresponde al año 70 a.C., ¿no? Es decir, que nace durante el consulado de Craso y Pompeyo, ¿sí? Plena república, digamos, siglo I a.C., concretamente. Y nace en una localidad al norte de la península itálica, cerca de Mantua, de allí que se lo conozca como el mantuano. Respecto a su formación, vale destacar sus estudios en gramática, retórica y filosofía. Estas tres disciplinas claramente tienen una impronta, digamos, arraigada, insisto, en la formación de Virgilio, y eso se evidencia en su poesía. Y otro rastro que podemos identificar nítidamente en su obra y que tiene que ver con su formación, por un lado está relacionado con su relación con el círculo de los poetas de Novi, ¿sí? Con quienes empieza a codearse, con quienes interactúa una vez que ingresa en Roma, estos poetas neotéricos, como ustedes saben, entre quienes destacaba Catulo, es decir, un tipo de poesía de estilo alejandrino, ¿no? De estilo helenístico, digamos, cuyos referentes o exponentes son Calímaco y Teócrito en el mundo griego. Insisto, este helenismo es muy perceptible en la poesía virgiliana. Del mismo modo es perceptible una impronta filosófica y en particular de todas las escuelas filosóficas con la que entabla un diálogo muy fructífero es con el epicureísmo, y de allí la predilección por la obra de Lucrecio, con quien manifiesta una clara relación de intertextualidad en sus poemas, ¿sí? De Rerum Natura es el poema filosófico romano, es la fuente por excelencia del epicureísmo, porque cartas de Epicuro conservamos algunas pocas en estado fragmentario, transmitidas por Diógenes Laercio, es decir, no tenemos no conservamos de Epicuro una producción filosófica sistemática, si se quiere. Mucho de la doctrina epicúrea se reconstruye a partir de la obra de Lucrecio, que es el introductor del epicureísmo en Roma. Bien, avanzada la República y tras la victoria de Filipos en el año 42 a.C., es decir, esa batalla por la cual Octaviano y Marco Antonio derrotan a cuanto Pompeyano quedaba con pie después de la muerte del asesinato de Julio César, Octaviano decidió recompensar a los veteranos con tierras que obtuvo a partir de confiscaciones. Se cuenta que, aunque no hay certeza del hecho, entre ellas se encontraba la propiedad de Virgilio, quien por consejo de Asinio Polión fue a ver al triunviro y le restituyó sus propiedades, ¿sí? Acá aparece entonces la figura de Asinio Polión, que va a ser un político importante de la época y con estrecha relación con Virgilio. Cónsul en el año 40 a.C., es el año en que se firma la paz de Brindis. Asinio Polión, ¿sí? Cónsul en el año 40, es un personaje relevante porque, de hecho, como decíamos recién, es relevante porque aparece en dos ocasiones mencionado en las Bucólicas, ¿sí? La primera obra de Virgilio. Quiero decir, ya hay un primer elemento que nos permite percibir de qué manera se entrelaza la política con la literatura, ¿sí? No solo en este momento de ascenso de la figura de Octaviano, antes de ser Augusto, Virgilio va a ser un poeta augustal o del periodo augustal, cuya obra tiene este sustrato político complejo. Digamos, la relación con el poder,
es compleja, ¿no? Y de qué manera digamos, se construye una literatura que dialoga con ese factor de poder. Las primeras obras poéticas, aunque de autoría apócrifa o discutida, se hallan comprendidas en el Appendix Vergiliana, ¿sí? Es decir, además de las 3 obras que nosotros conocemos, églogas o bucólicas, geórgicas y Eneida, digamos, son las obras indiscutidamente virgilianas. Hay unos textos previos, en general se considera que son apócrifos, pero atribuidos por Escalígero en el siglo XVI, atribuidos a Virgilio en esta suerte de Appendix Vergiliana, que tenemos una cantidad de textos de poemas breves, epilion, ¿sí? O epilia en plural, una cantidad de formas poéticas muy variadas, muy risibles, muchas de ellas como el culex, bueno, que es un pajarito, en fin, tenemos distintos textos que muchos de estos tienen como un tono paródico, digamos. Pero bueno, insisto que se lo conoce como Appendix Vergiliana, pero no se considera hoy en día textos de autoría virgiliana. Entre los años 42 y 37, entonces, fíjense, ya digo, los últimos años de esta república convulsionada en transición a una nueva forma de gobierno que es el Principado. En ese momento, Virgilio compone las églogas o bucólicas a instancias de Asinio Polión, que era entonces gobernador de la Galia Traspandana, donde se encontraban las tierras de Virgilio. La obra consta de 10 poemas que alternan cantos monológicos y cantos amebios, es decir, dialogados, así como una contienda, como un certamen de payadores, valga el anacronismo. La publicación de las bucólicas le valió a Virgilio ser introducido en el círculo de mecenas. Esto es un dato muy importante, ¿sí? Que es el gran protector y promotor de las artes durante el Principado de Augusto, a quien de hecho le dedica su segunda obra Virgilio, es decir, las Geórgicas, publicadas en el año 29 a.C., 2 años después de la batalla de Actium en el 31. Batalla de Actium en la que Agripa, al mando de la flota de Octaviano, venció definitivamente a las fuerzas conjuntas de Marco Antonio y Cleopatra, ustedes saben, lo cual pone fin a esta guerra civil disfrazada de una guerra a un enemigo extranjero y consagra al futuro Augusto como único vencedor. Todavía es Octaviano, ¿no? El tema de la obra lo expresa con claridad el proemio de las Geórgicas, ¿no? ¿Qué hace los anas a las mieses? ¿Bajo qué estrella conviene rotar la tierra, mecenas y apuntalar las vides a los olmos? ¿Cuál es el cuidado de los bueyes? ¿Qué dedicación requiere el ganado? ¿Cuánta experiencia las moderadas abejas? Desde aquí empezaré a cantar. Fíjense cómo aparece la cuestión del labor vinculado con la tierra, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Acá tenemos terra incluso en posición evidenciada al final del verso. Me parece interesante esta noción de labor, porque también va a aparecer en Eneida, ¿sí? El labor en términos de el esfuerzo que supone desempeñar, insisto, en el caso de Eneida, una acción heroica como es la de fundar una nueva estirpe. Pero bueno, digamos que las Geórgicas, volviendo, es un poema didáctico, ¿sí? Es decir, que transmite cierto conocimiento acerca de el trabajo de la tierra y sobre todo en el libro cuarto acerca de la apicultura, y en ese marco del cuidado de las abejas se inserta el famoso mito de Orfeo, elaborado con una maestría, ¿no? Un caso también de Epilion. Epilion es una forma narrativa breve, como un diminutivo, ¿no? de epos, es decir, de épica, una forma narrativa breve de cunio alejandrino, helenístico.
Bueno, a instancias del propio Augusto, emprendió la composición de la Eneida, obra a la que se dedicó los últimos 10 años de su vida. Según cuenta Donoto, la enfermedad y rápida muerte lo encontró en Brindis mientras regresaba de un viaje a Atenas el 22 de septiembre del año 19 a.C. ¿Sí? Acá tenemos el epitafio de Virgilio. Pseudo epitafio porque, bueno, no es de su autoría tampoco, ¿no? Pero bueno, aparece de alguna manera el hecho de que lo engendró Mantua, ¿no? Mantua lo engendró, y después las obras que cantó, ¿no? Canté sobre los pastores, las cosas rurales y los jefes, ¿no? A Pascua, Rura, Duques, haciendo referencia a estas tres obras, bucólicas, geórgicas y Eneida. Algunos hechos históricos como para ubicar, hechos históricos no, principales contemporáneos, son unas figuras contemporáneas, digamos, con las que Virgilio coexistió, ¿no? Para ubicarse. Tenemos la figura de Cicerón, ¿sí? Que muere en el 43, antes de Cristo, un año después del asesinato de Julio César, ¿sí? Cicerón muere es uno de los primeros en ser asesinados, por el triunvirato, digamos, el segundo triunvirato, y Marco Antonio, bueno, lo tenía en la lista, ¿no? El primero a quien cobrarle el enfrentamiento de los pompeyanos contra Julio César. Contemporáneo también de Lucrecio, a quien ya mencionamos, y la importancia del Rerum Natura, de Catulo, los poetas de Novi. Un historiador como Salustio, también es contemporáneo de Virgilio en este periodo tardo-republicano. Mencionamos la figura de Cinio Polión, este político destacado, cónsul, cuando Virgilio, digamos, empieza a componer o a formarse y componer sus obras. Sin duda es la figura de Mecenas, el promotor de las artes durante el Principado augustal y en los años previos también. Recuerden que Augusto, si bien el Principado empieza en el 27 a.C., los años previos y sobre todo después de Actium, después del 31, la figura descollante es Octaviano, es la figura de poder. En el 27 se institucionaliza de alguna manera ese poder que ya era de facto, digamos. Es contemporáneo, por supuesto, a Horacio, otro de los poetas augustales. Yo me animo a decir el más augustal de todos, de Augusto, como decíamos, Augusto que muere en el año 14, ¿sí? Dando por finalizado el Principado, y a partir de allí empieza el imperio propiamente dicho. Un historiador que es el historiador del Principado augustal, Tito Livio. Ustedes han leído a Urbe Cóndita de este autor, y Ovidio, una figura sumamente interesante, porque si decimos que digamos, en todo sistema literario, ¿no? Pero en el de Roma, aparte, digamos, en el romano, con ciertos rasgos distintivos, el entrecruzamiento entre literatura y política es complejo, además de muy atractivo para estudiar. Decimos que en Virgilio esto es digamos, muy palpable en la Eneida, ¿sí? Porque la Eneida se pretende ser como el poema, la épica nacional, y ahí el vínculo con Augusto, para ligar a la familia de Augusto, hijo adoptivo de Julio César, esta gens Iulia, ligarla con los orígenes míticos de Roma, ligarla con Eneas, finalmente. Ese va a ser como el proyecto político del discurso augustal, y que Virgilio va a enarbolar poéticamente en la Eneida. Bueno, digo, este vínculo con la figura de poder, con Augusto, es complejo en el caso de Virgilio, bueno, aún más en el caso de Ovidio, a esto voy, quien termina siendo enviado al exilio por el propio Augusto. Entonces, bueno, va a ser es el último autor que vamos a ver este año, Ovidio, y desde ese punto de vista creo que es muy interesante.
Y respecto de los principales hechos históricos, bueno, ubiquemos entonces el consulado de Pompeyo y Craso, cuando nace Virgilio en el 70, en el 63 el episodio de la conjuración en el marco del consulado de Cicerón, todavía Virgilio está en Mantua para este entonces, no ingresa a Roma, recién en la década del 50 se traslada a Roma y ahí entra en contacto con los poetas de Novi. Bueno, en el año 60 se forma el primer triunvirato, ¿sí? Que dura hasta la muerte de Craso en el 53 en la batalla de Carras, es la batalla contra los partos. En el 49 se produce el cruce del Rubicón, ¿sí? Que va a desatar la guerra civil entre César y Pompeyo, que tiene su punto culmine en Farsalia con la derrota de Pompeyo y posterior muerte de Pompeyo en Egipto. En el año 44 es asesinado Julio César, se forma el segundo triunvirato, Marco Antonio, Octaviano y Lépido. Al año siguiente, pocos meses después, es asesinado Cicerón, como decíamos, y después de todo esto se produce la composición de las bucólicas, ¿sí? En el año 40 se firma la Paz de Brindis, ¿sí? Este segundo triunvirato que tiene que ir acordando permanentemente cómo reparte las tierras. En el 41 dijimos la batalla de Actium. En el 29 el Senado le otorga a Octaviano el título de Imperator, así como había hecho con Julio César años atrás, ahora con Octaviano, el hijo adoptivo, y finalmente el cognomen de Augusto en el 27, empieza el Principado Augustal ya institucionalizado. Antes de este 27 se produce la composición de las geórgicas y ya en el marco de del Principado Augustal, su última obra, según algunos inconclusa, porque muere antes de darle, digamos, la revisión final. Augusto muere el 14 después de Cristo. Bien, si profundizamos un poquito más en cada una de estas obras, para cerrar este panorama inicial, podemos decir que la poesía pastoril es la que, digamos, incide directamente en la composición de las bucólicas, ¿sí? Las bucólicas son poemas, son 10 poemas de carácter pastoril, ¿sí? Los que cantan son pastores. Por eso se ubica siempre en un escenario de naturaleza, ¿no? Lo que se conoce como locus amoenus. Bueno, si bien tiene antecedentes en la más antigua poesía griega, ¿sí? En la poesía arcaica, se considera a Teócrito como el iniciador de este género, de la poesía pastoril, ya que se desarrolla como género en el ámbito de la poesía helenística. Otra vez ese helenismo, ¿no? Como telón de fondo, ¿no? Telón de fondo en términos estéticos, ¿no? De filiación estética por parte de Virgilio. Y bueno, en esta poesía bucólica se crea un ambiente como escape del mundo urbano hacia el ámbito campestre, idílico y refinado, ¿sí? Es una poesía claramente de tipo idealizante, la poesía pastoril. En sus idilios, los idilios de Teócrito, aparecen los principales elementos del género que impactan también en las bucólicas de Virgilio. Tenemos una poesía escrita en hexámetros, ¿sí? Es decir, en estos versos que están compuestos por 6 pies, cada uno de los cuales está formado por un dáctilo, ¿sí? Que es una sílaba larga, y 2 breves, o las sustituciones posibles a este dáctilo, ya lo vamos a ver cuando estudiemos la métrica con mayor detalle. Se caracterizan por los escenarios campestres, ¿sí? Es lo que decíamos recién, el tópico del locus amoenus. Tenemos protagonistas pastores, cabreros o semejantes. El tema suele ser de contenido amatorio, tan mítico o musical, en estos certámenes poéticos como los cantos amebios. Bueno, puede haber la intervención de un solo poeta o bien estos cantos alternados entre 2 que compiten. Y también se caracterizan por el refinamiento y la erudición.
Bien, Virgilio es el autor que introdujo el género en Roma, siguiendo el modelo de Teócrito. Es probable que una colección de 10 de los idilios teocríteos circulara en Roma desde ese tiempo y fuera la fuente virgiliana. Frente al realismo y al naturalismo teocriteo, Virgilio amplía hacia temas espirituales, sociales y políticos en una amalgama con la ficción pastoril que no presenta fisuras. ¿Sí? Es decir, es un entramado que tiene todos estos planos superpuestos. Crea además un espacio a la vez realista y alegórico donde la obra transcurre, la Arcadia, ¿sí? Este espacio idealizado, ¿no? Un paisaje literario que será desde entonces el de toda la poesía pastoral. Esto también, como la obra de Virgilio, va a impactar, las bucólicas van a impactar enormemente en la poesía pastoril, bueno, digamos, la poesía pastoril incluso en la lectura posterior, ¿no? Estaba pensando en la Diana, por ejemplo, ¿no? De Montemayor. Y también esto que es típico de bucólico, introduce además doctrinas epicúreas. Eso respecto de las bucólicas, ¿no? Si profundizamos en las geórgicas, lo que tenemos es un poema didáctico, lo que vemos un rato, con una manifiesta intertextualidad con Lucrecio, que también se puede ver en Eneida incluso. Y como eso se trata de un poema de carácter didáctico, lo que tenemos es una situación enunciativa dialógica, en el sentido de que se configura se constituye la figura de un maestro y de un discípulo a quien se le destina el texto, porque es quien va a recibir estos conocimientos, ¿no? En ese sentido hay una relación asimétrica entre quien se ubica en una posición de saber, y de ahí el binomio, bueno, está estudiado por Foucault, incluso saber-poder, frente al discípulo, que, bueno, es el destinatario interno del texto y desconoce, ¿no?, estos temas. La legitimación entonces de este enunciador que tiene todos estos conocimientos forma parte del proceso de escritura, esa legitimación de una posición enunciativa desde la cual impartir estas lecciones que tienen que ver, este contenido, este saber, tiene que ver, como decíamos al comienzo, o hace un rato, con el trabajo de la tierra. El método es el hexámetro dactílico. Los tres poemas de Virgilio, las tres grandes obras, bucólicas, geórgicas y Eneida, están las tres escritas en hexámetro dactílico. Virgilio tiene un manejo del hexámetro dactílico realmente encomiable. Pero bueno, este hexámetro que también aparece en la épica, que es el metro de la épica, la diferencia, si se quiere, es que en la épica el enunciador aparece completamente borrado, ¿sí? El poeta solamente tiene una marca, una aparición, si se quiere, en el proemio, ¿no? Canto las armas, o en la invocación de las musas, por ejemplo, incluso en la poesía homérica. Ahí hay una marca de enunciador, pero después se diluye por completo en todo el relato épico. En las geórgicas no, hay una marca de un enunciador mucho más fuerte, porque justamente precisa ubicarse en esta posición de saber poder para legitimar su discurso y entonces exponer aquello que quiere enseñar. Y respecto de la estructuración, en las geórgicas tenemos una estructuración en 4 libros, también como les decía hace un rato, en el marco del cual en el cuarto aparece el destacado relato vinculado con el mito de Orfeo y Eurídice. La Eneida, el texto sobre el cual nosotros vamos a posar la mirada, es un poema épico, ¿sí? Recuerden que épica viene de la palabra epos en griego, que significa palabra, justamente. El código épico, digamos, entre todas sus características que vamos a ir desglosando de a poco, digamos en primera medida que el código épico supone la configuración de un héroe como modelo o paradigma, ¿sí? Y desde este punto de vista expone los modos como una sociedad se organiza y se piensa a sí misma, ¿sí? Vamos a ver de qué manera se construye a Eneas como modelo de héroe, ¿sí? Como paradigma frente a la sociedad romana. Y ahí vamos a ver cómo ingresa otro
constructo filosófico de mucha raigambre en Roma como es el estoicismo. El metro en que se escribe la poesía épica, como decíamos recién, es el hexámetro dactílico. Tenemos como hipotextos, ¿sí? Como textos que interactúan, que dialogan con Eneida y que claramente inspiran a Virgilio, los poemas homéricos. Tanto es así que la estructuración de la Eneida se puede dividir se puede percibir en dos partes, ¿sí? Un primer tramo de los libros 1 a 6, que se narran los viajes de Eneas desde Troya hasta su llegada al Lacio, para fundar esta nueva estirpe, esta nueva raza, y como tiene que ver con justamente los viajes, se corresponde con lo que se llama Eneida Odiseica. Y a partir del libro séptimo hasta el libro 12, la Eneida Iliádica, es decir, el tramo vinculado con las batallas en el Lacio, la batalla contra Turno, en particular el rey de los rútulos. Nosotros vamos a leer en esta primera parte los primeros 4 libros, ¿sí? El primer libro tiene que ver con la partida de Troya, ¿sí? Con este fatum que se enuncia, que ya Júpiter enuncia en el primer libro, este destino inexorable que le cae a Eneas, el destino de fundar una nueva estirpe. En los libros 2 y 3 van a leer relatos retrospectivos, es decir, relatos vinculados con los últimos días de la guerra de Troya, la caída y el conflicto que tiene Eneas para dejar su tierra y emprender esta aventura. Y el libro 4, después de las peripecias vinculadas con el naufragio después de Troya, el libro 4 es el libro dedicado a Dido, ¿sí? Ya en Cartago, Eneas tiene este primer obstáculo, largo en el tiempo. Primero no, pero un obstáculo, un episodio importantísimo, tan importante que el libro 4 hasta ha circulado en la antigüedad como un libro aparte, como un libro autónomo, ¿no? Que tenía su propio recorrido, quiero decir. De ahí la importancia. Es el libro dedicado a Dido, a la relación erótica entre Eneas y Dido, y acá aparece el amor como un obstáculo a la gesta, frente a la gesta fundacional. Así que, bueno, ese sería como un primer corte, ¿no? De lectura de la Eneida, antes de llegar al libro sexto, que es el libro, más filosófico, si se quiere, de toda la Eneida, pero bueno, ya llegaremos a eso. Bueno, hasta acá entonces.